Suelo decirles a mis estudiantes que la mía es la mejor materia, que puedo debatirlo y argumentarlo frente a quien quieran. Soy profesora de prácticas del lenguaje y de literatura, pero además soy una activista de las palabras, de las que nos componen, las que somos, las que hacemos. Estoy convencida de que las palabras nos construyen, pero también de que con ellas construimos el universo que habitamos. Me permito cuestionar eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, o lo de privilegiar el hacer frente al decir. Decir también es hacer, y no solo pensando en discursos performativos o actos de habla, sino porque cuando hablamos damos entidad a lo que nombramos. Las palabras cobran realidad y actuamos, sobre todo cuando escribimos, y las palabras quedan ahí, perdurables. A las palabras escritas no se las lleva el viento. Lo que escribimos permanece, nos detiene, nos hace pensar. Milito la palabra en todas sus formas: hablar, escuchar, leer y escribir. La incentivo desde mis clases, desde los talleres, clubes de lectura, desde el contenido que genero en redes sociales y casi desde cada conversación que tengo. Es a lo que me dedico, lo que me apasiona, pero también lo que necesito. Me cuesta concebir la idea de vivir sin escribir. Y cuando digo escribir no me refiero únicamente al momento concreto de poner palabras sobre un papel. En la escuela nos enseñamos que los verbos pueden clasificarse en 3 tipos: verbos de acción, de estado y de proceso. A mí me gusta pensar que escribir pertenece a los 3. Me siento frente a una computadora, aprieto las teclas o deslizo el lápiz sobre un papel, es una acción. Pero también puedo permanecer en un estado de escritura, cuando me entrego una sensibilidad particular, cuando escucho, observo, analizo. Escribimos desde que nos levantamos, cuando miramos la cortina que baila por la brisa ahí donde nunca pusimos un burlete, o cuando imaginamos la conversación entre 2 personas que vemos desde la ventanilla del colectivo. Y en tercer lugar, una vez que escribimos, volvemos a leer nuestros textos, los revisamos, los corregimos, en el mejor de los casos los compartimos con otras personas y encontramos nuevas formas de leerlos. Y los dejamos estar unos días, unos meses, unos años, y volvemos a esos textos y nos damos cuenta cuánto hablan de un momento de nuestra historia, de una mirada de mundo. Es un proceso. Escribir nos enriquece en lo individual y en lo colectivo. En lo personal nos ordena, nos ayuda a entender, a aprender, a imaginar. Uno de los ejercicios de escritura que me gusta proponer es el de inventar un personaje que está escribiendo una carta, por ejemplo, y a medida que lo hace va comprendiendo realmente qué es lo que le pasa. Y así funciona. Hay algo de revelador y mágico en la escritura. Mucho de invención, de poner en el mundo algo que antes no estaba, de fundar a partir de un poco de tinta sobre un papel. Cuando leemos y escribimos como 2 caras de la misma moneda, incorporamos más vocabulario, más formas de expresión. Y cuantos más palabras y estructuras tenemos, más podemos pensar, analizar, mejores personas podemos ser. En lo colectivo, la escritura nos sirve para comunicarnos, para estudiar. Generamos códigos en común, que no solo son formas de decir, sino son formas de vivir en sociedad, vínculos más valiosos. Generamos acuerdos, hacemos memoria, aprendemos del pasado y delineamos el futuro. Porque ¿qué sería del mundo si no conserváramos siglos de sabiduría escrita? Pero también, ¿qué sería de nuestra historia si no guardáramos esa receta de abuela escrita de su puño y letra, o las primeras palabras de una sobrina pegadas con un imán en la heladera? La escritura nos sirve para valorar nuestras palabras, pero sobre todo las de otras personas. Por eso es tan importante su democratización, desde la alfabetización inicial hasta la construcción de espacios para todas las voces. Regalemos cuadernos, escuchemos, leamos a esa persona que nos comparte lo que escribió. Hagamos devoluciones respetuosas,
demos a la palabra la posibilidad de ser liberadora. En la actualidad escribimos y leemos más que nunca, y la multiplicidad de espacios, sobre todo en Internet, puede tentarnos a hacerlos como en cualquier lugar y a cualquier costo, como comentadores de diarios web o tuiteros odiadores seriales. Pero si practicamos la escritura como proceso, necesariamente viene acompañada de la lectura de libros y del mundo, y de un pensamiento crítico, autónomo, creativo. La escritura que les propongo, la que milito, valora la lentitud, y en un mundo cada vez más veloz, esto la convierte en un acto revolucionario. Porque cuando escribimos no da lo mismo. No existen los sinónimos exactos. Las palabras que elegimos dan cuenta de nuestra mirada de mundo. Y en la literatura todo esto se magnifica, no desde lo funcional, sino desde su potencia creadora. El cuento El puente de arena de Liliana Bodoc justamente comienza diciendo: a veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Contamos lo que ocurrió. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra. Escritores, escribientes, personas de letras, creadores, fuera de toda categoría, les propongo que intentemos escribir más. Y se me ocurren algunas ideas para hacerlo. Primero, podemos escribir textos ligados a la organización, como agendas, proyectos, diarios. Quizás darles un tono más literario. Las páginas matutinas, esas que escribimos ni bien nos despertamos, poniéndonos un plazo o una extensión determinadas. O registrar los sueños, con una libretita siempre a mano en la mesita de luz. Quizás podemos, si no nos queremos separar de nuestra subjetividad, podemos escribir textos comunicativos, cartas, aunque nunca las enviemos, o prestar un poco más de atención a los mensajes que enviamos por celular o por mail, elegir las palabras, crearles un estilo. Si nos animamos a dar el salto a la escritura creativa, podemos seguir consignas, participar de talleres que nos inviten a escribir en un momento determinado, o tomar imágenes o videos como inspiración. Y quizás lo que más ayude sea pensar en la escritura como un hábito. Escribir un poco cada día, construir rituales, elegir algo rico para acompañar, una música que construya el ambiente, hacer de la escritura una fiesta. Se dice que leer es inhalar y escribir es exhalar. Y así estamos, en un pulso constante de palabras. Les invito a practicar una escritura producto de esa pausa, de esa respiración. Porque en un mundo en el que nos dedicamos a elegir las palabras, a probarlas, a paladearlas, a pensar quién las va a recibir y en qué contextos, no puede ser más que un mundo mejor. Ante la duda, escriba, para que los deseos se transformen en proyectos, las ideas en realidad, los problemas se transformen en preguntas y las historias en magia, escribir como respuesta a todo. Gracias.